Vive el presente y libérate del pasado. Sabiduría budista. A lo largo de la vida, los seres humanos cargan con recuerdos, heridas emocionales, resentimientos y nostalgias que muchas veces impiden experimentar la plenitud del presente. La mente, al aferrarse a lo que ya ocurrió o a lo que no se puede cambiar, se convierte en una prisión invisible que aprisiona al espíritu. El budismo, con su profunda visión de la existencia, ofrece enseñanzas claras y prácticas para desprendernos del peso del pasado y reencontrar la serenidad que habita en el aquí y en el ahora. El presente es lo único real, lo único que de verdad está en nuestras manos. El pasado ya no existe, aunque lo evoquemos constantemente, y el futuro no ha llegado, aunque lo temamos o idealicemos. Vivir en el presente significa aprender a soltar, a dejar ir, a mirar cada instante con ojos nuevos y a permitir que la vida fluya sin cadenas invisibles que nos arrastren hacia lo que fue. En este texto recorreremos, a través de 5 grandes tópicos, los caminos que propone la sabiduría budista para liberarnos del pasado y abrazar plenamente el presente. Cada apartado será un viaje profundo hacia la mente, el corazón y la experiencia espiritual, con reflexiones, ejemplos y enseñanzas que nos invitan a despertar la conciencia, comprender el peso del pasado y sus ataduras invisibles. El primer paso para liberarse del pasado es reconocer que, muchas veces, somos esclavos de recuerdos que ya no tienen cabida en la realidad actual. En el budismo se enseña que la mente es como un mono inquieto que salta de rama en rama, y una de esas ramas predilectas es el pasado. Allí la mente busca seguridad, justificación o identidad, sin darse cuenta de que, al hacerlo, genera sufrimiento. Cuando hablamos del pasado, no nos referimos únicamente a recuerdos felices o dolorosos, sino también a la estructura de creencias, a los patrones de pensamiento, a las narrativas internas que hemos construido a lo largo de la vida. Muchas personas, por ejemplo, se definen a sí mismas en función de lo que les ocurrió. Fui rechazado, me traicionaron, perdí una oportunidad, me equivoqué gravemente. Esas frases, que parecen simples, se convierten en muros internos que impiden avanzar. El apego al pasado se manifiesta de distintas formas. El resentimiento, recordar ofensas y heridas con la ilusión de que, aferrándonos a ellas, evitaremos que se repitan. La nostalgia, vivir atrapados en momentos que consideramos mejores, con la sensación de que todo tiempo pasado fue superior al presente. La culpa, castigarse una y otra vez por errores cometidos como si el dolor pudiera cambiar lo que ya ocurrió. La identidad rígida, definirnos únicamente por nuestra historia, olvidando que cada día es una oportunidad de renacer. El budismo propone una mirada distinta, comprender que el pasado es tan irreal como un sueño. Existe en la memoria, pero no en la experiencia presente. Cada vez que revivimos un recuerdo, no estamos volviendo al hecho en sí, sino recreando en nuestra mente una imagen teñida por emociones, juicios y distorsiones. Es decir, nos aferramos a una ilusión, la impermanencia como clave de liberación. Uno de los pilares del budismo es la impermanencia. Todo lo que existe está en constante cambio. Las estaciones, los ríos, las montañas, los cuerpos, las emociones y los pensamientos. Nada permanece igual de un instante a otro. Si aceptamos esta verdad, resulta evidente que el pasado ya no existe. Lo que ocurrió se disolvió en la corriente del tiempo. ¿Por qué entonces seguimos aferrados a lo que ya no es? Porque la mente busca seguridad en lo conocido. Aunque lo conocido sea doloroso, la memoria se convierte en una especie de refugio ilusorio, y esa ilusión nos ata al sufrimiento. Reconocer la impermanencia es reconocer que lo único real es el instante que vivimos ahora, y que ningún recuerdo tiene poder sobre nosotros a menos que se lo otorguemos. El sufrimiento que nace de la resistencia Buda
enseñó que el sufrimiento surge del apego y del rechazo. Cuando nos resistimos a aceptar lo que ya pasó, entramos en una lucha interminable contra lo inevitable. Esa resistencia se expresa en pensamientos como: si hubiera actuado diferente, si esa persona no me hubiera herido, si las circunstancias hubieran sido otras. Todos esos sí son trampas de la mente que nos mantienen girando en círculos, incapaces de avanzar. Aceptar el pasado no significa justificar lo ocurrido, ni minimizar el dolor, sino reconocer que lo que fue, ya fue. La aceptación es la puerta que nos permite soltar. Cuando dejamos de resistirnos, el pasado pierde su poder sobre nosotros, el presente como única morada. Los maestros budistas repiten con frecuencia que el único momento que tenemos para vivir es este instante. Ni ayer ni mañana existen realmente. Sin embargo, la mayoría de las personas pasan sus días divididas. Una parte de la mente en el pasado, otra en el futuro y casi ninguna en el presente. Esta fragmentación genera ansiedad, tristeza y desconexión de la vida real. Vivir el presente no significa olvidar el pasado de manera radical, sino relacionarnos con él desde otra perspectiva. Podemos recordar, pero sin apego. Podemos aprender, pero sin quedarnos atrapados. Podemos reconocer lo vivido, pero sin permitir que nos defina. En la práctica budista, la meditación es una herramienta esencial para entrenar la mente en esta dirección. Al observar la respiración, los pensamientos y las emociones, descubrimos que todo surge y desaparece, nada permanece. De esa forma, aprendemos a no aferrarnos. Un ejemplo cotidiano. Imaginemos a alguien que fue traicionado por un amigo cercano. El dolor fue tan grande que cada vez que intenta confiar en alguien nuevo, revive el recuerdo de aquella traición. El pasado se convierte en una cadena invisible que condiciona el presente. Sin embargo, al practicar la conciencia plena, esta persona empieza a notar cómo surge la memoria, cómo aparece la emoción de desconfianza y cómo ambas se desvanecen si no las alimenta. Con el tiempo, entiende que lo que ocurrió no determina su capacidad actual de abrirse a nuevas amistades. Así, poco a poco, se libera. La compasión hacia uno mismo. Liberarse del pasado también requiere compasión hacia uno mismo. Muchas veces nos castigamos por errores, decisiones o conductas que ahora vemos como equivocadas. Sin embargo, en aquel momento, actuamos con el nivel de conciencia que teníamos. La compasión consiste en reconocer esa realidad y tratarnos con amabilidad. En el budismo, la práctica de metta, amor benevolente, es fundamental para sanar esas heridas internas. Repetir frases como que pueda perdonarme, que pueda estar en paz conmigo mismo, que pueda soltar lo que me ata, ayuda a transformar la relación con el pasado. La compasión no borra lo ocurrido, pero disuelve la dureza con la que lo juzgamos. Conclusión del tópico 1. Comprender el peso del pasado y sus ataduras invisibles es el inicio de un camino hacia la libertad interior. No podemos cambiar lo que fue, pero sí podemos cambiar la forma en que nos relacionamos con ello. El budismo nos invita a reconocer la impermanencia, a aceptar la realidad tal como es y a vivir plenamente en el presente. Soltar el pasado no es olvidar, sino dejar de darle poder sobre nuestro ahora. Si este mensaje resuena en tu corazón y sientes que quieres seguir profundizando en estas enseñanzas, te invito a suscribirte al canal. Así podrás continuar este viaje de autoconocimiento y sabiduría que transforma la manera en que vivimos cada instante. La práctica de la atención plena como camino para habitar el presente. La atención plena, conocida en la tradición budista como Sati o Mindfulness, es una de las herramientas más poderosas para liberarnos de la carga del pasado y establecer nuestra morada en el presente. No se trata de una técnica pasajera ni de un simple ejercicio de relajación, sino de una forma radical de estar en el mundo.
La atención plena es la capacidad de estar plenamente presentes en cada instante, de observar con claridad lo que surge en la mente y en el corazón, sin juicio ni apego, permitiendo que la vida se despliegue tal como es. Quien cultiva esta práctica empieza a descubrir que gran parte de su sufrimiento no proviene de lo que ocurre en el momento, sino de lo que su mente arrastra del ayer. El budismo explica que la mente funciona como un río. Pensamientos, emociones y sensaciones emergen, fluyen y desaparecen. Sin embargo, el ser humano tiene la tendencia de detener el curso natural de ese río, aferrándose a ciertas ideas o recuerdos. La atención plena enseña a soltar, a permitir que el río siga su curso, a mirar cómo surge un pensamiento, cómo se expande, cómo se disuelve, y a no quedar atrapados en su corriente. Esto es crucial cuando hablamos del pasado. Cada vez que un recuerdo doloroso aparece, la mente reacciona reviviéndolo, dándole energía, creyendo que al repetirlo encontrará seguridad o control. Pero lo único que logra es reabrir una herida. Con la atención plena, aprendemos a ver ese recuerdo como una nube que cruza el cielo. Está ahí por un instante, pero no es permanente. Y tampoco somos nosotros. La respiración juega un papel central en esta práctica. Buda enseñó que al volver a la respiración, uno regresa al hogar. Cada inhalación es presente, cada exhalación es presente. Cuando observamos conscientemente la respiración, anclamos la mente en el aquí y el ahora. Imaginemos que un pensamiento doloroso surge, por ejemplo, la memoria de una pérdida. En lugar de dejar que ese recuerdo nos arrastre, llevamos la atención a la inhalación y decimos mentalmente, estoy inhalando. Luego la llevamos a la exhalación, estoy exhalando. Con esa simple acción, la mente encuentra un ancla. El pasado pierde fuerza, porque estamos habitando la experiencia inmediata del cuerpo y del aire que entra y sale. A medida que practicamos, descubrimos que la atención plena no solo es útil en la meditación, sino también en la vida cotidiana. Caminar, comer, trabajar, conversar, todo puede ser una oportunidad para estar presentes. Cuando comemos con atención plena, no estamos recordando discusiones del pasado ni anticipando problemas futuros, sino saboreando cada bocado, sintiendo la textura, el aroma, la temperatura. Cuando caminamos con atención plena, no pensamos en lo que ya ocurrió, sino que sentimos el contacto de los pies con la tierra, el movimiento del cuerpo, el aire en la piel. Este entrenamiento cotidiano debilita las cadenas del pasado, porque la mente se acostumbra a regresar una y otra vez al presente. Uno de los mayores descubrimientos al practicar la atención plena es darnos cuenta de que la mente, por naturaleza, divaga constantemente. Este vagar suele ir hacia el pasado o hacia el futuro. La atención plena no busca eliminar los pensamientos, sino observarlos. Cuando un recuerdo doloroso surge, no lo rechazamos ni lo alimentamos, simplemente lo reconocemos. Esto es un recuerdo, esto es una emoción de tristeza, esto es una sensación de miedo. Ese acto de nombrar lo que ocurre ya crea distancia entre nosotros y el recuerdo. Ya no somos el recuerdo, sino la conciencia que lo observa. Y esa conciencia siempre está en el presente. La compasión hacia uno mismo también forma parte de la práctica de la atención plena. Cuando observamos un recuerdo doloroso, la tendencia natural es criticarnos. ¿Por qué sigo pensando en esto? Ya debería haberlo superado. La atención plena nos invita a abandonar ese juicio y a tratarnos con amabilidad. Si un recuerdo surge una y otra vez, lo acogemos como a un niño herido que busca consuelo. En lugar de rechazarlo, lo sostenemos con ternura, recordando que toda emoción tiene un origen y que necesita ser reconocida antes de desaparecer. En las enseñanzas budistas se dice que el sufrimiento se alivia cuando lo miramos profundamente.
La atención plena es esa mirada profunda. No es escapar del dolor ni taparlo con distracciones, sino contemplarlo con serenidad hasta que revela su verdadera naturaleza. Muchas veces descubrimos que lo que nos ata al pasado no es el hecho en sí, sino la interpretación que hicimos de ese hecho. Por ejemplo, alguien puede haber perdido un empleo y, durante años, repetir la idea de que no valgo lo suficiente. Ese pensamiento se convierte en un ancla dolorosa. Pero al observarlo con atención plena, se ve que el hecho fue solo un suceso. Un empleo terminó. Lo demás es construcción de la mente, y lo construido puede ser desmontado. La práctica de la atención plena también transforma nuestra relación con los demás. Muchas veces, las heridas del pasado provienen de relaciones, traiciones, rechazos, abandonos. Al estar presentes, dejamos de revivir constantemente aquellas escenas y aprendemos a relacionarnos con las personas desde lo que ocurre ahora, no desde lo que ocurrió hace años. Eso abre la puerta al perdón, porque comprendemos que ni nosotros ni los demás somos los mismos de antes. La impermanencia también habita en las personas. Todos cambiamos, aprendemos, crecemos. Cuando practicamos la atención plena, vemos que aferrarnos a la imagen de lo que alguien fue en el pasado nos impide ver quién es en el presente. Un ejemplo práctico de cómo la atención plena libera del pasado puede verse en el simple acto de escuchar. Muchas veces creemos escuchar, pero en realidad estamos interpretando lo que oímos a través de los filtros del pasado. Si alguien nos dice algo, lo relacionamos con experiencias previas. Me habla como aquella persona que me hirió. Esto se parece a lo que viví hace tiempo. La atención plena nos invita a escuchar de verdad, sin filtros, sin juicios, con la mente abierta. Cuando escuchamos así, cada palabra es nueva, cada encuentro es único y el pasado no interfiere. Otro aspecto importante de la práctica es la paciencia. Liberarse del pasado no ocurre de un día para otro. Los recuerdos seguirán apareciendo, las emociones seguirán surgiendo. La atención plena no busca eliminarlos, sino transformar nuestra relación con ellos. Es un entrenamiento constante, como aprender un arte. Cada vez que volvemos a la respiración, cada vez que observamos un pensamiento sin apegarnos, estamos fortaleciendo esa capacidad. Y con el tiempo, descubrimos que la mente se vuelve más ligera, que el pasado pierde fuerza y que el presente se abre como un espacio vasto y sereno. Los textos budistas relatan que Buda mismo enfrentó recuerdos y emociones de su vida pasada durante su camino hacia la iluminación. No fue negando esas experiencias como alcanzó la liberación, sino mirándolas con atención plena, comprendiendo su origen y dejando que se disolvieran. Esa misma enseñanza es válida para nosotros. No necesitamos huir del pasado, sino observarlo con la luz de la conciencia. En la práctica, se puede comenzar dedicando unos minutos cada día a la meditación de atención plena. Sentarse en silencio, cerrar los ojos, observar la respiración. Cuando un recuerdo aparezca, reconocerlo sin juicio y volver a la respiración. Poco a poco, ese hábito se extiende a la vida diaria. Al conducir, al caminar, al comer, podemos recordar, estoy aquí, estoy ahora. Esa simple frase tiene un poder transformador porque nos devuelve al único tiempo real. Una de las enseñanzas más bellas del maestro Thich Nhat Hanh, gran exponente del budismo zen, es que la atención plena nos permite tocar la vida profundamente. Cuando bebemos una taza de té con plena conciencia, no es solo té lo que bebemos, es el sol, la lluvia, la tierra, el trabajo de quienes cultivaron las hojas. Todo el universo está contenido en ese instante. Al vivir así, el pasado deja de ser una carga, porque el presente se convierte en un milagro que lo ilumina todo. Podemos decir que la atención plena es la llave que abre la puerta de la libertad
libertad de los recuerdos que nos atan, de los juicios que nos condenan, de las culpas que nos aprisionan. Libertad para vivir cada momento como si fuera el primero y el último. Esa libertad no se encuentra en teorías ni en libros, sino en la práctica diaria de estar presentes. Con el tiempo, quienes cultivan esta práctica descubren que el pasado ya no pesa como antes. Los recuerdos siguen existiendo, pero no generan sufrimiento. Se convierten en enseñanzas, en parte del camino, en huellas que nos trajeron hasta aquí, pero que no determinan quiénes somos. Esa transformación es la verdadera liberación. Vivir con ligereza, con serenidad, con el corazón abierto a la hora. Y lo más importante, la atención plena no es un estado que se alcanza de una vez para siempre, sino un camino. Cada día, cada instante, es una oportunidad de regresar al presente. Cuando nos damos cuenta de que estamos perdidos en el pasado, ese mismo darse cuenta ya es un acto de atención plena. Y ese acto nos devuelve al hogar. El presente es un regalo, y solo cuando lo habitamos con atención plena podemos experimentar su riqueza. Al cultivar esta práctica, no solo nos liberamos del pasado, sino que también descubrimos la plenitud de la vida tal como es, aquí y ahora. Y en esa plenitud, el sufrimiento se disuelve, la mente se aquieta y el corazón encuentra paz. Si estas reflexiones te inspiran y deseas seguir explorando cómo la sabiduría budista puede ayudarte a transformar tu vida, te invito a suscribirte al canal. Así podrás continuar este viaje de autodescubrimiento y conciencia que te permitirá vivir cada instante con mayor libertad y serenidad. El arte de soltar y transformar las cadenas del apego al pasado. El camino hacia la liberación del pasado no puede comprenderse sin detenerse en la profunda enseñanza budista sobre el apego. Buda afirmó en numerosas ocasiones que el apego es la raíz del sufrimiento humano. El apego no es solamente desear algo, sino aferrarse a ello con la ilusión de que de allí depende nuestra seguridad, nuestra identidad o nuestra felicidad. Cuando ese objeto de apego desaparece, cambia o nos es arrebatado, aparece el dolor, la frustración, la rabia o la tristeza. Y cuando ese apego se dirige al pasado, lo que ocurre es que la mente se convierte en prisionera de lo que ya no es. Aferrarse al pasado es una de las formas más sutiles y a la vez más poderosas de sufrimiento que experimenta el ser humano, porque alimenta constantemente la ilusión de que deberíamos volver, reparar o revivir lo que ya se desvaneció. El arte de soltar no significa olvidar ni negar. Significa reconocer que la vida es impermanente y que ninguna experiencia, por bella o dolorosa que sea, puede permanecer inmutable. Significa aceptar que todo lo que ocurre está sujeto al flujo del cambio, que nada nos pertenece realmente, ni siquiera nuestros recuerdos. Soltar es un acto de sabiduría, porque nos libera de la ilusión de permanencia. Y en ese acto se encuentra la verdadera libertad. Cuando dejamos ir, descubrimos que somos mucho más amplios que nuestra historia personal, que nuestro ser no se reduce a lo que nos ocurrió, que la vida se despliega a cada instante con nuevas posibilidades. Para comprender cómo se forman las cadenas del apego al pasado, imaginemos un ejemplo cotidiano. Una persona que vivió una relación amorosa intensa que terminó abruptamente. En lugar de aceptar el fin, su mente sigue reviviendo momentos, palabras, promesas. Cada recuerdo se convierte en una cadena y la persona carga con ellas día tras día. Aunque intente abrirse a nuevas experiencias, el apego al pasado le impide ver el presente con claridad. Vive atrapada en lo que fue, incapaz de descubrir lo que es. El budismo enseña que esa prisión es creada por la propia mente y que solo la mente, al despertar, puede deshacerla. El apego al pasado adopta muchas formas. Algunas veces es nostalgia, el deseo de revivir momentos felices que ya no volverán.
Otras veces es resentimiento, la imposibilidad de perdonar a quienes nos dañaron. También puede ser culpa, la incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos por decisiones tomadas. Y en ocasiones es orgullo, la insistencia en recordar logros pasados como si aún definieran nuestro valor. Todas estas formas comparten una característica: nos atan a lo que ya no existe. La sabiduría budista nos recuerda que la vida solo ocurre en el ahora, y que todo intento de aferrarnos a lo que se desvaneció es una causa de sufrimiento innecesario. Soltar no es un acto instantáneo, sino un proceso. Requiere de conciencia, de práctica y sobre todo de valor, porque soltar da miedo. Creemos que si soltamos el pasado, perderemos nuestra identidad, como si nuestra historia nos definiera completamente. Pero en realidad ocurre lo contrario. Cuando soltamos, no perdemos nada esencial, sino que nos liberamos de cargas que no nos pertenecen. En el acto de soltar no se disuelve lo que somos, sino lo que no necesitamos. La práctica de soltar comienza con el reconocimiento. Debemos observar con honestidad dónde se encuentran nuestras cadenas. ¿Qué recuerdos regresan una y otra vez? ¿Qué heridas aún duelen aunque hayan pasado años? ¿Qué culpas o resentimientos cargamos en silencio? La meditación nos ayuda a mirar estas cadenas con claridad. Al sentarnos en silencio, los recuerdos aparecen como olas. Si en lugar de rechazarlos los contemplamos, podemos ver su verdadera naturaleza. No son realidades sólidas, sino pensamientos que surgen y se desvanecen. Ese reconocimiento es el primer paso hacia la liberación. El siguiente paso es la aceptación. Muchas personas intentan soltar a la fuerza, como quien corta una cuerda con violencia, pero la mente no funciona así. Cuanto más nos esforzamos en no pensar en algo, más fuerza le damos. Soltar requiere aceptar lo que ocurrió, aceptar el dolor, aceptar que no podemos cambiar el pasado. La aceptación no es resignación, sino lucidez. Comprender que la vida fue de una manera y que ahora es distinta. Cuando aceptamos, dejamos de luchar contra lo inevitable, y esa paz abre espacio para soltar. Luego viene el perdón. Perdonar no significa justificar, sino liberarnos. Cuando guardamos resentimiento, en realidad nos atamos a la persona que nos hirió. Cada vez que recordamos lo ocurrido, reabrimos la herida. El perdón rompe esa cadena, porque comprendemos que aferrarnos al rencor solo prolonga nuestro propio sufrimiento. Perdonar es soltar el deseo de que el pasado sea distinto. De la misma manera, perdonarnos a nosotros mismos es dejar de repetir internamente juicios y castigos por errores que ya no existen. El perdón es un acto de amor hacia uno mismo, una puerta que nos permite vivir más ligeros. En las tradiciones budistas hay prácticas específicas para cultivar el arte de soltar. Una de ellas es la meditación de visualización. Se invita al practicante a imaginar que sostiene en sus manos un objeto que representa su apego al pasado, un recuerdo, una culpa, un resentimiento. Mientras respira profundamente, visualiza cómo abre sus manos y deja que ese objeto se disuelva en el aire, en el río, en el fuego purificador. Esta práctica simbólica tiene un poder profundo porque entrena a la mente a liberar. Con la repetición, la mente aprende que soltar es posible, que no es un vacío aterrador, sino un alivio. Otra práctica poderosa es la contemplación de la impermanencia. Cuando recordamos que todo en la vida cambia, incluso nosotros, nos damos cuenta de que el pasado ya no existe en ninguna parte. Lo que fue se desintegró, y lo único que queda es la memoria. Contemplar la impermanencia nos ayuda a ver que la vida es un flujo constante y que aferrarnos a un instante detenido es ir contra la corriente de la existencia. Soltar, en este sentido, es alinearnos con la verdad profunda de la vida. El arte de soltar también se extiende a los objetos materiales.
Muchas veces acumulamos cosas del pasado con la ilusión de que ellas guardan nuestra identidad. Guardamos cartas, fotografías, ropa, objetos que nos conectan con recuerdos. Aunque no hay nada malo en conservar recuerdos, el problema surge cuando esos objetos se convierten en cadenas. Practicar el desapego material, donando, regalando, soltando lo que ya no necesitamos, es un entrenamiento que fortalece la capacidad de soltar también en lo emocional. Una de las paradojas más bellas del budismo es que al soltar no perdemos, sino que ganamos. Cuando soltamos resentimiento, ganamos paz. Cuando soltamos culpa, ganamos compasión hacia nosotros mismos. Cuando soltamos nostalgia, ganamos gratitud por lo vivido. Cuando soltamos orgullo, ganamos humildad. El soltar no empobrece, sino que enriquece, porque lo que soltamos son cadenas y lo que ganamos es libertad. Sin embargo, este proceso no está exento de resistencia. La mente teme soltar porque cree que así perderá control. Es común que surjan pensamientos como: si dejo ir, significa que no me importó lo suficiente. Si suelto, traicionaré mi memoria. Si suelto, me olvidaré de lo que aprendí. Pero estas son ilusiones. Soltar no significa olvidar, sino cambiar la relación con lo vivido. El recuerdo puede permanecer, pero ya no como una herida, sino como una lección. Lo ocurrido sigue formando parte de nosotros, pero ya no nos encadena. Para ilustrar esto, pensemos en una herida física. Cuando nos cortamos, la piel duele, sangra, necesita cuidado. Con el tiempo sana y deja una cicatriz. Esa cicatriz nos recuerda lo ocurrido, pero ya no duele. El apego al pasado es como insistir en reabrir la herida cada día. El arte de soltar es permitir que cicatrice, que se convierta en memoria, en aprendizaje, sin necesidad de revivir el dolor. La compasión es esencial en este camino. Sin compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, soltar se convierte en un esfuerzo frío y mecánico. Con compasión, soltar se convierte en un acto de amor. Amamos tanto nuestra vida que decidimos no cargar más con lo que nos hiere. Amamos tanto a quienes nos rodean que decidimos no proyectar en ellos resentimientos antiguos. La compasión ablanda el corazón y facilita el proceso de liberar. En el budismo se dice que soltar es como abrir la mano. Mientras la mano está cerrada, el objeto que sostenemos nos aprisiona. Cuando abrimos la mano, ese objeto puede irse, y nuestra mano queda libre para recibir algo nuevo. Esa metáfora muestra que el soltar no es un acto de pérdida, sino de apertura. Cuando soltamos, nos abrimos a nuevas experiencias, nuevas relaciones, nuevas formas de vivir. Vivir en el presente requiere necesariamente soltar el pasado. No podemos caminar hacia adelante mirando constantemente hacia atrás. El arte de soltar nos enseña a mirar hacia adelante con ligereza, con confianza, con gratitud. Y lo maravilloso es que, al soltar, también descubrimos una nueva relación con el pasado. En lugar de verlo como una carga, lo vemos como un maestro. Cada experiencia vivida, incluso las más dolorosas, nos enseñó algo, nos transformó de alguna manera. Soltar no es negar esa enseñanza, sino integrarla con serenidad. La transformación ocurre cuando comprendemos que el pasado no nos define. Somos mucho más que nuestras heridas, mucho más que nuestros errores, mucho más que nuestras pérdidas. Somos seres en constante cambio, y cada día es una oportunidad de renacer. Cuando soltamos, renacemos. Y cada renacimiento nos acerca más a la verdadera libertad que el budismo señala como nirvana, un estado de paz interior que no depende de las circunstancias externas. En este punto, es importante reconocer que soltar no significa volverse indiferente. No significa que nada nos importe, que no amemos, que no recordemos. Significa amar sin cadenas, recordar sin sufrimiento, aprender sin apego. Es una forma más pura de vivir, porque nos relacionamos con la vida tal como es, no como quisiéramos que fuera.
y esa pureza nos da serenidad. El arte de soltar también se refleja en la relación con nuestro propio cuerpo. Muchas veces nos aferramos a una imagen del cuerpo joven, fuerte, y sufrimos cuando envejece o enferma. Practicar el soltar nos permite aceptar los cambios del cuerpo con gratitud, reconociendo que también él es impermanente. Al soltar la ilusión de control sobre el cuerpo, descubrimos una nueva paz en la aceptación. En definitiva, soltar es un acto de fe en la vida. Es confiar en que, al dejar ir lo que ya no nos pertenece, la vida traerá lo que necesitamos en el presente. Es confiar en que no estamos perdiendo, sino haciendo espacio. Es confiar en que el universo se renueva constantemente y que nosotros, al alinearnos con ese flujo, también renacemos. Quien aprende a soltar, descubre que la vida es mucho más ligera. Ya no camina cargando sacos de recuerdos, culpas y resentimientos. Camina libre, con el corazón abierto, con la mente serena. Y esa libertad es, en última instancia, el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos. Si este mensaje resuena en tu interior y sientes que quieres seguir profundizando en el arte de soltar para vivir con mayor libertad, te invito a suscribirte al canal. Así podrás continuar este viaje de sabiduría y práctica que transforma la manera en que nos relacionamos con el pasado y nos abre a la plenitud del presente. La aceptación radical como puerta a la libertad interior. Aceptar es una de las palabras más difíciles de encarnar en la vida humana. La mayoría de las personas entienden la aceptación como una resignación pasiva, como rendirse ante las circunstancias y dejar que la vida pase sin luchar. Sin embargo, la aceptación que enseña el budismo es todo lo contrario. Es un acto de valentía y de lucidez. Es mirar la realidad tal como es, sin máscaras, sin negación, sin resistencia. La aceptación radical es comprender que lo que ocurre no podría ser de otra manera en este instante, porque todo está sostenido por una red infinita de causas y condiciones. Y cuando aceptamos esa verdad, nos liberamos de la carga de querer que el pasado sea distinto. Nos liberamos de la prisión de luchar contra lo inevitable. Nos liberamos de un sufrimiento que es añadido, innecesario y profundamente agotador. La mente humana tiene la tendencia de rechazar lo que no le gusta y de aferrarse a lo que desea. Esa dinámica de rechazo y apego es lo que mantiene la rueda del sufrimiento girando sin descanso. El pasado, en particular, se convierte en un campo fértil para ese rechazo. Nos negamos a aceptar que una pérdida ocurrió, que una traición se consumó, que una oportunidad se escapó, que un error fue cometido. La mente insiste en repetir una y otra vez: esto no debería haber pasado. ¿Por qué me ocurrió a mí? Si tan solo hubiera actuado diferente. Esos pensamientos, aparentemente inocentes, son la raíz de una enorme cantidad de sufrimiento, porque nos sitúan en una lucha constante contra algo que ya no existe. Lo que ocurrió ya está escrito en el flujo de la vida, y ninguna resistencia puede cambiarlo. Aceptar radicalmente significa decir: sí, esto pasó. Significa dejar de pelear con el pasado, dejar de intentar reescribirlo, dejar de alimentar ilusiones. Significa mirar lo ocurrido con toda su crudeza y, al mismo tiempo, con toda su compasión. Este tipo de aceptación no elimina el dolor inmediatamente, pero sí corta la raíz del sufrimiento que añadimos al dolor. Buda enseñaba que hay dos flechas que hieren al ser humano. La primera es inevitable, la flecha del dolor, de las circunstancias, de las pérdidas que forman parte de la vida. La segunda es opcional, es la flecha del sufrimiento que añadimos al resistirnos, al rechazar, al repetir mentalmente que la realidad debería ser distinta. La aceptación radical consiste en dejar de lanzarnos esa segunda flecha. Cuando practicamos la aceptación, algo profundo comienza a cambiar. Dejamos de vivir en guerra con lo que ya fue.
Dejamos de usar nuestra energía en batallas inútiles. Esa energía, liberada de la resistencia, puede dirigirse hacia la sanación, hacia el presente, hacia la creación de una vida más plena. Aceptar no significa aprobar ni justificar. Aceptar significa reconocer. Reconocer que lo que fue, fue. Que lo que ocurrió, ocurrió. Y desde ese reconocimiento abrimos espacio para transformarnos. Un ejemplo claro de esta práctica se ve en quienes atraviesan duelos. La muerte de un ser querido es quizás una de las experiencias más duras de aceptar. La mente se resiste. No puede ser, no debería haber pasado. Ojalá estuviera aquí. Durante meses o años, la persona puede quedar atrapada en ese rechazo. El sufrimiento se prolonga porque la mente se aferra a la idea de que lo ocurrido no debió ocurrir. Sin embargo, en el momento en que comienza a aceptarlo, una paz silenciosa se abre camino. El dolor sigue ahí, porque la ausencia duele, pero el sufrimiento disminuye. Ya no hay guerra contra la realidad, ya no hay lucha contra lo inevitable. Esa paz no surge de olvidar al ser querido, sino de aceptar que su vida terminó y que el amor que existió permanece como huella en el corazón. La aceptación radical también se aplica a nuestros propios errores. ¿Cuántas veces nos castigamos por decisiones tomadas, por palabras dichas, por caminos elegidos? La mente repite sin descanso: si no hubiera hecho eso, mi vida sería distinta. Ese tipo de pensamientos son un veneno que nos roba la serenidad. Aceptar nuestros errores no significa estar orgullosos de ellos, sino reconocer que en aquel momento actuamos con el nivel de conciencia y de recursos que teníamos. Aceptar significa perdonarnos, abrazar a nuestro yo del pasado con compasión, comprender que la vida es aprendizaje y que cada paso, incluso los equivocados, nos trajo hasta aquí. Cuando aceptamos así, el pasado deja de ser una carga y se convierte en maestro. En la práctica budista, hay ejercicios concretos para cultivar la aceptación. Uno de ellos es la meditación de observación de pensamientos. Nos sentamos en silencio, cerramos los ojos y observamos lo que aparece en la mente. Cuando surge un recuerdo doloroso, en lugar de rechazarlo, decimos internamente: lo acepto. Esa simple frase abre un espacio de reconciliación. No se trata de forzarnos a sentir algo que no sentimos, sino de abrirnos a la posibilidad de dejar de luchar. Con el tiempo, este entrenamiento nos enseña a responder de manera distinta a los recuerdos del pasado. Otro ejercicio es la contemplación de la interdependencia. En el budismo, se enseña que todo lo que existe depende de innumerables causas y condiciones. Lo que ocurrió en nuestra vida no es fruto de un solo factor, sino de una red inmensa de circunstancias. Cuando comprendemos esto, dejamos de culparnos o de culpar a otros como si todo dependiera de una sola decisión. La aceptación surge naturalmente al ver que la vida es mucho más compleja que nuestros juicios simplistas. Lo que ocurrió no podría no haber ocurrido en ese instante, porque estaba sostenido por una cadena infinita de causas. Reconocer esto no elimina la responsabilidad, pero sí suaviza la dureza con la que nos castigamos. Aceptar radicalmente también significa aceptar nuestras emociones presentes. Muchas veces, al recordar el pasado, surge tristeza, rabia, miedo, y en lugar de aceptar esas emociones, intentamos reprimirlas o disfrazarlas. La aceptación nos invita a dejarlas ser, a sentirlas sin resistencia, a permitir que se expresen en nuestro interior como olas que llegan y se van. Cuando dejamos que una emoción se sienta plenamente, sin juicio, pierde su poder destructivo. Se convierte en energía que fluye, en lugar de energía que se estanca. Lo fascinante es que, cuando cultivamos la aceptación, descubrimos que la vida es más amplia de lo que creíamos. Nos damos cuenta de que podemos sostener el dolor y, al mismo tiempo, experimentar paz. Podemos reconocer el pasado y, al mismo tiempo,
vivir el presente. Podemos recordar y aún así no sufrir. La aceptación no elimina el dolor humano, pero lo transforma en un camino hacia la sabiduría. El maestro Zen Shunryu Suzuki decía: la aceptación radical es aceptar las cosas tal como son, incluso cuando no son como queremos que sean. Esa frase encierra la esencia de la práctica. Queremos que el pasado haya sido distinto, pero no lo fue. Queremos que las personas se comporten de cierta manera, pero no lo hacen. Queremos que la vida siga un guión, pero la vida nunca obedece a nuestros guiones. Aceptar radicalmente es renunciar a esa lucha y abrazar la vida en su crudeza y en su belleza. Un aspecto esencial de la aceptación es que abre la puerta al perdón. No se puede perdonar sin aceptar primero lo ocurrido. Mientras resistimos, seguimos atrapados en la herida. Al aceptar, la herida comienza a cicatrizar. Entonces, el perdón se vuelve posible, no como un acto forzado, sino como una consecuencia natural de haber dejado de luchar. La aceptación radical, por tanto, es un terreno fértil donde florecen la compasión, el perdón y la paz interior. Aceptar también nos conecta con la gratitud. Cuando dejamos de luchar contra el pasado, podemos ver que, incluso en lo más doloroso, hubo algo que nos transformó, que nos enseñó, que nos hizo crecer. La gratitud no significa alegrarse del dolor, sino reconocer que de él surgió aprendizaje. Y cuando miramos el pasado con gratitud, el resentimiento se disuelve. Este camino de aceptación radical no es fácil. La mente se rebela, la sociedad nos empuja a culpar, a resistir, a luchar contra lo inevitable. Por eso, la práctica requiere paciencia y constancia. Cada vez que surge un recuerdo doloroso, podemos recordarnos: acepto que esto ocurrió. Al repetirlo, al vivirlo, vamos debilitando la resistencia. Y poco a poco, el pasado deja de tener poder sobre nosotros. Aceptar también implica aceptar que somos seres humanos limitados, imperfectos, vulnerables. Muchas veces, la resistencia al pasado surge de la ilusión de que deberíamos haber sido perfectos, de que no deberíamos haber fallado, de que deberíamos haber sabido más. Pero la verdad es que nadie es perfecto. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos creciendo. Aceptar nuestra propia humanidad es un acto de humildad que nos libera del peso del perfeccionismo. La aceptación radical no significa pasividad ante el presente. Al contrario, cuando aceptamos lo que fue, nos liberamos para actuar en el ahora. La energía que antes gastábamos en resistir se convierte en energía para transformar. Aceptar el pasado nos permite vivir plenamente el presente y construir un futuro más consciente. En última instancia, la aceptación radical es una puerta hacia la libertad interior. Cuando dejamos de luchar contra lo que ya no existe, encontramos una paz que no depende de nada externo. Esa paz está siempre disponible, pero la perdemos cuando nos resistimos. Al aceptar, regresamos a esa fuente inagotable de serenidad. Aceptar radicalmente no significa que no sintamos dolor. Significa que podemos sostenerlo sin que nos destruya. Significa que el dolor se convierte en parte de nuestra experiencia, pero no en nuestra identidad. Significa que el pasado deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro silencioso. Y así, cada vez que aceptamos, renacemos un poco más libres, un poco más ligeros, un poco más conscientes. La aceptación radical no es un destino, sino un camino que recorremos paso a paso, recuerdo a recuerdo, emoción a emoción. Y en ese camino descubrimos la verdadera sabiduría, que la vida, con todo lo que trae, es suficiente tal como es. Si este mensaje resuena contigo y deseas seguir profundizando en la práctica de la aceptación y en cómo puede transformar tu vida, te invito a suscribirte al canal. De esta manera podrás continuar este viaje de sabiduría y libertad interior que el budismo nos ofrece como guía
para vivir con serenidad en el presente. La verdadera libertad surge al vivir plenamente en el ahora. Hablar de libertad suele evocar imágenes de independencia exterior, de ausencia de limitaciones, de capacidad de decidir sin restricciones. Pero en la visión budista, la verdadera libertad no tiene tanto que ver con las circunstancias externas como con la relación que establecemos con nuestra propia mente. Podemos vivir en un país libre, tener opciones, recursos, comodidades, y aún así ser prisioneros de recuerdos, miedos y deseos que nos impiden experimentar la serenidad. También podemos vivir en condiciones difíciles y, sin embargo, sentir una profunda paz interior, si hemos aprendido a no encadenarnos al pasado ni a vivir esclavos del futuro. La libertad a la que apunta el budismo es radical. Es la libertad del corazón, la libertad de la mente, la libertad que surge de vivir plenamente en el ahora. Vivir en el ahora es más que una frase inspiradora. Es una práctica constante que exige desaprender los hábitos mentales más arraigados. La mente, como se ha dicho, tiende a viajar al pasado, reviviendo heridas, nostalgias y resentimientos. También proyecta constantemente hacia el futuro, generando expectativas, miedos y fantasías. En ese vaivén, el presente queda relegado a un segundo plano, como si no tuviera valor por sí mismo. Pero el presente es lo único real. El pasado ya no existe, el futuro aún no existe. Solo este instante es verdadero, y solo en este instante podemos vivir, sentir, amar, aprender, soltar. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de identificarnos con las historias que nuestra mente repite. Un recuerdo doloroso aparece, y en lugar de atraparnos en él, lo observamos como un fenómeno pasajero. Una expectativa surge, y en lugar de vivir ansiosos por ella, la reconocemos y volvemos al momento presente. Esta habilidad de regresar una y otra vez a la hora es el corazón de la práctica budista. Es lo que permite cortar las cadenas del sufrimiento y descubrir una vida más amplia que la de nuestros pensamientos. Muchos creen que vivir en el presente significa olvidarse del pasado por completo, como si se tratara de borrar la memoria. Pero no es así. El pasado puede recordarse sin sufrimiento si lo miramos como enseñanza, no como prisión. El presente nos ofrece la posibilidad de reinterpretar lo vivido, de verlo con otros ojos, de integrar las lecciones sin quedar atrapados en la herida. De igual modo, vivir en el presente no significa descuidar el futuro, sino dejar de vivir obsesionados con él. Podemos planificar, podemos soñar, pero sin perder de vista que lo único real ocurre aquí y ahora. La libertad interior se siente como ligereza. Cuando soltamos el peso del pasado y dejamos de obsesionarnos con el futuro, la mente se vuelve ligera, el corazón se abre y la vida adquiere otra textura. Cada instante se convierte en un regalo, en una oportunidad de estar plenamente vivos. Una comida sencilla se saborea con gratitud, una conversación se escucha con atención. Una caminata se convierte en un encuentro con el milagro de la existencia. Esta libertad no depende de tener más o menos, sino de estar presentes en lo que ya tenemos. El budismo ofrece múltiples prácticas para anclarnos en el presente. Una de las más esenciales es la atención a la respiración. Al inhalar, sabemos que inhalamos. Al exhalar, sabemos que exhalamos. Parece algo simple, pero es profundamente transformador. La respiración ocurre siempre en el ahora. Al observarla, regresamos inevitablemente a este instante. Y en ese regreso descubrimos que el presente es suficiente. No necesitamos revivir recuerdos para sentirnos vivos. No necesitamos anticipar el futuro para sentir esperanza. Aquí, en este mismo momento, todo lo que necesitamos ya está presente. El aire que entra, el cuerpo que siente, la conciencia que observa. Otra práctica esencial es la contemplación de la impermanencia. Cuando miramos profundamente,
descubrimos que cada instante se desvanece en cuanto aparece. La flor florece y se marchita, la estación llega y se va, el día amanece y se oscurece, la respiración entra y sale, todo está en constante transformación. Esta verdad, lejos de ser motivo de angustia, es una fuente de libertad. Si todo cambia, significa que el dolor también cambia, que ninguna herida es eterna, que ningún recuerdo puede aprisionarnos para siempre. La impermanencia nos enseña a vivir con apertura, a no aferrarnos, a permitir que la vida fluya. Vivir plenamente en el ahora también significa estar presentes en nuestras relaciones. ¿Cuántas veces hablamos con alguien y, en realidad, estamos pensando en otra cosa, en recuerdos, en preocupaciones? Estar en el presente es escuchar de verdad, es mirar a los ojos sin distracciones, es acoger al otro tal como es, no como creemos que debería ser según experiencias pasadas. Esta presencia transforma los vínculos humanos, porque nos permite ver a los demás en su frescura, sin filtros, sin proyecciones. La libertad del presente también se refleja en la relación con nosotros mismos. Muchas veces nos miramos con los ojos del pasado. Soy el que fracasó. Soy el que fue herido. Soy el que cometió errores. Al vivir en el presente, dejamos de definirnos por esas etiquetas. Nos reconocemos como seres cambiantes en constante renovación. No somos lo que fuimos ayer, ni lo que creemos que seremos mañana. Somos lo que somos ahora, una conciencia viva, un corazón que late, una posibilidad en movimiento. Esa comprensión es profundamente liberadora, porque nos permite soltar las máscaras y vivir con autenticidad. Hay quienes temen que, si viven demasiado en el presente, descuidarán sus responsabilidades. Pero vivir en el ahora no significa irresponsabilidad, sino todo lo contrario. Cuando estamos presentes, nuestras acciones son más conscientes, más claras, más efectivas. Planificar el futuro desde la presencia es distinto a planificarlo desde la ansiedad. Resolver un problema desde la presencia es distinto a hacerlo desde el miedo. La libertad del presente no nos aleja de la vida práctica, sino que la enriquece. La verdadera libertad también surge al comprender que no necesitamos controlar todo. Una gran parte de nuestro sufrimiento proviene del deseo de controlar lo incontrolable. Queremos que el pasado no hubiera sido como fue. Queremos que el futuro sea exactamente como lo imaginamos. Ese afán de control nos esclaviza. Al vivir en el presente, soltamos la ilusión de control. Aprendemos a fluir con lo que ocurre, a responder con sabiduría en lugar de resistir con miedo. Y en ese fluir descubrimos que la vida nos sostiene mucho más de lo que creemos. Un ejemplo sencillo: al caminar bajo la lluvia podemos quejarnos porque no trajimos paraguas. Podemos recordar todas las veces que la lluvia arruinó nuestros planes. Podemos anticipar que nos resfriaremos mañana. O podemos simplemente sentir la lluvia en la piel, escuchar su sonido, oler la tierra mojada. La situación es la misma, pero la experiencia cambia radicalmente según dónde pongamos nuestra atención. Vivir en el presente es elegir la segunda opción, abrirnos a la experiencia tal como es, sin añadirle cargas innecesarias. La libertad interior no es un estado permanente que alcanzamos una vez y para siempre. Es un camino que se recorre instante a instante. Cada vez que la mente se va al pasado y la traemos de vuelta, estamos ejercitando esa libertad. Cada vez que soltamos un recuerdo doloroso, estamos ejercitando esa libertad. Cada vez que elegimos estar presentes en lugar de distraernos, estamos ejercitando esa libertad. Y con la práctica, esa libertad se expande hasta convertirse en un modo de vivir. El maestro budista Thich Nhat Hanh solía decir: la libertad es estar aquí y ahora, respirando con conciencia, caminando con conciencia, viviendo con conciencia. No se necesita esperar un futuro ideal para ser libres.
No se necesita resolver todos los problemas del pasado para ser libres. Solo se necesita estar presentes plenamente en este momento. La verdadera libertad se siente como un despertar. Es darnos cuenta de que la vida no está en otro lugar, no está en otro tiempo, no está en otra persona. La vida está aquí, ahora, en cada respiración, en cada sensación, en cada mirada. Cuando vivimos así, comprendemos que nada puede robarnos esa libertad, porque no depende de nada externo. El mundo puede cambiar, las circunstancias pueden ser difíciles, pero siempre podemos regresar al presente, siempre podemos elegir vivir aquí y ahora. Y cuando vivimos en el ahora, descubrimos que la paz no es un ideal lejano, sino una realidad inmediata. El sufrimiento disminuye porque no lo alimentamos con recuerdos ni con miedos. La mente se aquieta porque ya no necesita huir hacia atrás ni hacia adelante. El corazón se abre porque ya no está cargado de cadenas. Esa es la verdadera libertad, una paz interior que nadie puede arrebatarnos porque surge de habitar plenamente el presente. La invitación final de este camino es clara. Cada vez que la mente se pierda en el pasado, tráela de vuelta con suavidad. Cada vez que se anticipe al futuro, tráela de vuelta con paciencia. Cada vez que olvides, recuerda, este momento es suficiente, este momento es vida, este momento es libertad. Si este mensaje toca tu corazón y quieres seguir explorando cómo la sabiduría budista puede ayudarte a vivir con mayor libertad y serenidad, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás un camino constante de reflexión y práctica para que cada día sea una oportunidad de habitar el presente y descubrir la verdadera paz interior.